ver ya, ¿no es cierto?, asimismo el resto de propiedades del estado líquido para finalmente también ver algo de las soluciones y con esto pues prácticamente habremos concluido, ¿no es cierto?, el estado líquido. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí le escucho? Es respecto al deber. Es Ya. que en la corrección me sale que para la actividad 3 o la pregunta 3 no tengo la fórmula del compuesto 6, pero yo Ya. la había puesto a esta al final de todo. ¿Cuál es su Entonces, nombre? está, profe. Marcos Ramírez. A ver, ya le voy a anotar para revisar qué es lo que ha pasado, ¿ya? Ya, muchas gracias. Marcos Marcos Ramírez. Josué Ramírez. Ajá. Marcos Josué Ramírez. Ya, ¿qué me dicen la actividad 3? Ajá, en la actividad 3 Ya, respecto a la fórmula, 6. ajá, Ya, fórmula 6 ¿dónde está está? al último, Al al final. Ya, último, profe. ya, Ajá, ya le voy a ver. ¿Ya? muchas Listo. gracias. Ya le voy a revisar. ¿Ya? Ya, jóvenes, ¿algo más? Ya. Entonces, ahí podemos ver las diapositivas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora pues vamos a ver otra propiedad importante, ¿no es cierto?, del estado líquido, que es la viscosidad. Ya, para esto, pues, el análisis es el siguiente. Se considera, ¿no es cierto?, una porción de líquido, o sea, una cantidad bien pequeñita de líquido, ¿ya? Asimismo, ¿no es cierto?, se considera, pues, que esta porción de líquido, sus moléculas están ordenadas como en filas, ¿no es cierto?, en filas, pues, de una forma ordenada, ¿ya? Entonces, esta cantidad de líquido se ha colocado sobre dos placas, una placa fija, que es la placa azul inferior, y una placa móvil, que es la placa azul también, pero superior, ¿no es cierto? Ya. Entonces, se va a aplicar una fuerza F sobre la placa móvil superior. Ya. También, ¿no es cierto?, pues el área de esta porción de líquido es A, ¿no? Igual al área, pues, de la placa móvil, ¿no? Porque son prácticamente, tienen el mismo tamaño, ¿ya? Listo, entonces, miren, al aplicar A, además, ¿no es cierto?, la altura, pues, de esta cantidad pequeña de líquido es Y o de Y, un diferencial de altura, ¿no? Es algo bien pequeñito, ¿ya? Y se va a desplazar, pues, asimismo, una longitud X o de X. Ya. Entonces, miren, al aplicar, ¿no es cierto?, una fuerza F hacia la derecha sobre la placa móvil, entonces las distintas filas, ¿no es cierto?, de moléculas que constituyen esta porción de líquido, pues se desplazan con diferentes velocidades. Una velocidad mayor, pues evidentemente la fila que está prácticamente en contacto con la placa móvil superior y prácticamente, ¿no es cierto?, las moléculas, la fila de moléculas que se encuentra en contacto con la placa no móvil, pues no tiene velocidad, como que no se desplaza, ¿no es cierto?, es cero. Y aquí tenemos pues diferentes vectores de velocidad, ¿no es cierto?, de diferentes valores. Ya, ese análisis se hizo, ¿no? Y se encontró la siguiente relación, que esta fuerza F, ¿no es cierto?, sobre el área, ya, es directamente proporcional a la velocidad, ¿no es cierto?, con la que se desplazan las diferentes filas de moléculas de líquido respecto, pues, a la altura del líquido, ¿no? A la altura de esta porción de líquido, ¿ya? Eso se encontró. Ya, ahora bien, ¿no es cierto?, yo puedo, pues, escribir una igualdad colocando una constante acá del lado derecho de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces la fuerza sobre el área es igual a una constante K por la velocidad sobre Y, que es la altura de esta cantidad de líquido. ¿Ya? Y justamente, ¿no es cierto?, esta constante K es lo que representa la viscosidad de esta porción de líquido, ¿no? Así es como nace, pues, este concepto de la viscosidad. Ya, pero un poco, ¿no es cierto?, más para entender, para decirlo en otras palabras, ¿qué es la viscosidad? Entonces no es sino, ¿no es cierto?, una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Ya, miren, acá está un poco más explícito, ¿no es cierto?, lo que les decía, estas diferentes filas o placas de líquido, ¿no? Cada una de estas, pues,
tiene una determinada cantidad de moléculas de líquido, ¿no? Y así es como se desplaza una vez que se aplica la fuerza F sobre la placa móvil, ¿no? Esta placa que está justamente en contacto con la placa móvil, pues se desplaza más rápido respecto pues a la cantidad de líquido a esta placa inferior que está en contacto con la placa que no se mueve, que prácticamente su velocidad es cero, ¿no? Ya. Entonces, la viscosidad pues básicamente se debe a las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas. Es así que si tenemos líquidos que tengan fuerzas de atracción grandes, pues van a ser más viscoso respecto a líquidos que tengan fuerzas de atracción más débiles, que van a fluir con mayor facilidad, son menos viscosos, ¿no es cierto? Ya. Siempre, ¿no es cierto? Pues el agua, al ser uno de los compuestos más conocidos y abundantes en la naturaleza, pues siempre se lo toma como referencia para compararlos con otros, ¿no? Ya, es así que dice que el agua tiene una viscosidad que es mayor respecto a otros líquidos, justamente, ¿no es cierto? Porque en el agua, entre las moléculas de agua, existe estos puentes de hidrógeno que se forman, ¿no? Ya. La viscosidad, pues, es una propiedad que depende de la temperatura y de la presión. Ya. Con la temperatura, ¿no es cierto?, es una relación inversa. Es decir, que aumenta la temperatura y disminuye la viscosidad. En tanto que con la presión es una relación directa. Aumenta la presión, aumenta la viscosidad, ¿no? Ya. Y tenemos dos tipos de viscosidad. La viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. La una con la otra se relacionan a través de la densidad del líquido, ¿no? Es así que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido para la densidad. Entonces, como tenemos pues dos tipos de viscosidad, asimismo vamos a tener las unidades de viscosidad para cada una de estas, ¿no? En el sistema internacional y en el sistema CGS o CGesimal. Ya, la dinámica primero en el sistema internacional, sus unidades son el pascal por segundo, en tanto que en el sistema CGS es el gramo sobre centímetro y por segundo. A esto es lo que se lo conoce con el nombre de Poise, ¿no? Al gramo sobre centímetro segundo. A veces el Poise es una unidad muy grande, entonces se utiliza pues el centipoise. Un poise pues contiene 100 centipoises, ¿no? En tanto que la cinemática, ¿no es cierto?, en el sistema internacional sus unidades son el metro cuadrado sobre segundo y en el sistema CGS sus unidades son el centímetro cuadrado sobre segundo. Esto es lo que se conoce con el nombre de stock. Asimismo, muchas veces el stock es una unidad muy grande y se utiliza el centi-stock. Un stock contiene 100 centi-stock. ¿Cómo se mide la viscosidad? Utilizando, ¿no es cierto?, unos dispositivos, unos aparatos o instrumentos que se los conoce como viscosímetro. Los hay de diferentes tipos, hay una gran variedad de viscosímetros, ¿no? Ya, pero en todo caso, todos los viscosímetros tienen el mismo principio de funcionamiento. ¿Y cuál es este principio? Justamente, ¿no es cierto?, medir el tiempo que tarda una cantidad determinada de líquido en atravesar un orificio, ¿no es cierto? Evidentemente, pues este orificio es calibrado, es normalizado, más bien dicho, ¿sí? Es de un determinado diámetro, ¿no es cierto? Ya es normalizado este orificio, ¿ya? Y la viscosidad, pues, en donde juega un papel muy importante, ¿no es cierto? Pues es justamente en la industria del petróleo. Ya. Eso en cuanto a la viscosidad. Ahora la tensión superficial. Este es un fenómeno, ¿no es cierto?, que se da pues prácticamente en la superficie de los líquidos, ¿no es cierto? Y justamente pues porque las moléculas que en la superficie, que se encuentran en la superficie de un líquido son atraídas, ¿no es cierto?, por las moléculas que se encuentran debajo de estas hacia el interior
del recipiente que los contiene, ¿verdad? Y justamente por eso es que se define como una medida de las fuerzas de atracción que actúan sobre la superficie del líquido. Y justamente esto hace, ¿no es cierto?, estas fuerzas que las están atrayendo las moléculas hacia el interior del recipiente, hace que se forme una película sobre el líquido, ¿no? Ya. Y justamente, pues, la tensión superficial explica por qué, ¿no es cierto?, un líquido al formar gotas, estas tienen una forma un tanto esférica. Ya, es debido a la tensión superficial, ¿no es cierto? Y además, porque pequeños objetos que tienen una densidad mayor que el agua pueden flotar en el agua. Ya, es justamente por esta película que se forma, ¿no es cierto? Por eso también los mosquitos, ¿no es cierto?, se pueden parar sobre la superficie del agua, ¿sí? Ya. Nuevamente, ¿no es cierto?, hemos tomado como ejemplo, la tensión superficial también, ¿no es cierto?, pues depende de la temperatura, ¿no? Ya, entonces la tensión superficial del agua a 20 grados centígrados es 7,29 por 10 a la menos 2 newton sobre metro. O 7,29 por 10 a la menos 2 joule sobre metro cuadrado. Es lo mismo, ¿no es cierto? Ya, en todo caso, ¿qué quiere decir? Que para incrementar, ¿no es cierto?, en un metro cuadrado, la superficie del agua se necesita de 7,29 por 10 a la menos 2 joules de energía, ¿no? Así es como vamos a interpretar la tensión superficial, ¿ya? Listo. Otra propiedad importante, ¿no es cierto?, es justamente la temperatura crítica de un líquido. ¿Cómo se define? Como el máximo valor de temperatura a la cual una sustancia se mantiene en estado líquido. Ya, otra vez, tomemos como ejemplo el agua, ¿no es cierto? Si yo tengo agua a una atmósfera de presión, esta agua va a hervir a 100 grados centígrados. Es decir, a 100 grados centígrados se va a evaporar, va a cambiar de fase. Va a pasar del estado líquido al estado vapor, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué sucede si yo incremento la presión, ¿no es cierto? La presión sobre la superficie del agua, digamos que ya no es una atmósfera, digamos que son 3 atmósferas. A esta nueva presión de 3 atmósferas, pues el agua a 100 grados centígrados ya no va a hervir, ya no va a cambiar de fase, sino que se va a mantener como líquido. Entonces tendré que elevar más la temperatura para que se pueda dar este cambio de fase. Y así, ¿no es cierto?, se puede ir jugando con la presión y con la temperatura. Elevo la presión, se eleva el punto de ebullición del agua. Elevo la presión, se eleva el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Así se puede ir jugando, ¿no es cierto? Pero justamente para el agua se llega a un valor de temperatura que son los 374 grados centígrados. Y justo a esta temperatura, ¿no es cierto?, pues el agua, por más que yo incremente la presión, ya no va a mantenerse como líquido, sino que necesariamente ya va a pasar del estado líquido al estado vapor. Y justamente esta es la temperatura crítica del agua, ¿no es cierto? Ya, eso es más o menos lo que, una explicación, ¿no es cierto?, de lo que es esto de la temperatura crítica, ¿ya? Ahora, a la temperatura crítica, ¿no es cierto?, le corresponde su valor de la presión crítica. ¿Cómo se define la presión crítica? Pues es la presión de vapor de una sustancia que ha llegado a su temperatura crítica, ¿no? Y miren, en esta tablita acá tenemos, miren, esta tablita, ¿no es cierto?, son datos para el agua, ya. Datos de temperatura, de presión e inclusive nos dan la densidad del vapor y la densidad del agua vapor y la densidad del agua líquida a esas temperaturas y presiones, ¿no? Ya, pero en todo caso lo que nos interesa de la tabla es, miren, ver cómo jugando con la temperatura y presión tenemos, va a hervir el agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo agua a 25 grados centígrados,
y a una presión externa de 0,0329 atmósferas, una presión bien baja, ¿no es cierto? Pues a 25 grados centígrados el agua va a hervir, va a cambiar de fase, ¿ya? Si tengo el agua a una atmósfera de presión y a 100 grados centígrados, pues también hay un cambio de fase, ¿verdad? Y así, miren, puedo llegar, ¿no es cierto?, a 163 atmósferas. A 163 atmósferas, el agua hierve a 349,8 grados centígrados. Recién a esa temperatura cambia de fase, ¿no?, de líquido a vapor. Y así, miren, vamos subiendo la presión y se va incrementando el punto de ebullición, la temperatura de ebullición. Pero llego justamente, ¿no es cierto?, a esta temperatura de 374,15 y en esta temperatura, por más que yo incremente la presión, el agua ya no se mantendrá como líquido. El agua pasará a la fase vapor, ¿sí? O sea, el vapor ya no se condensará. ¿De acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos, ¿no?, temperatura crítica y presión crítica. Entonces la presión crítica del agua es 218,3 atmósferas aproximadamente, ¿no? Ya. Listo, jóvenes. Entonces eso es en cuanto a las propiedades más importantes de los líquidos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a las propiedades? Justamente, ¿no es cierto? Pues un tema muy importante del estado líquido son las soluciones. Recordemos que es una solución, es una mezcla homogénea que tiene una composición variable, ¿no es cierto? Y está formado por dos componentes, el soluto y el solvente. ¿Qué es el soluto? La sustancia que se encuentra en menor cantidad, es decir, la que se va a disolver, ¿no es cierto? En un medio, en el solvente justamente. Y el solvente, pues, es el medio en el que se disuelve el soluto, es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Ya. A las soluciones, ¿no es cierto?, se les puede clasificar tomando en cuenta diferentes criterios, ¿ya? Uno de ellos justamente, pues, es el estado físico, en donde tenemos soluciones sólidas, líquidas, gaseosas, y en esta tablita, ¿no es cierto?, tenemos, pues, diferentes soluciones, diferentes ejemplos de estas soluciones sólidas, líquidas y gaseosas, ¿no? Ya, de acuerdo al número de componentes también se las clasifica y tenemos soluciones binarias, ternarias y cuaternarias. Ya. Otro punto de vista para clasificar a las soluciones y que es muy importante, pues justamente es, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la concentración de las soluciones. Tenemos soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las diluidas tienen poca cantidad de soluto disuelto. Las concentradas tienen mayor cantidad de soluto disuelto respecto a la diluida, pero no alcanzan la concentración de una solución saturada. ¿Qué es la solución saturada? Aquella en la que existe disuelta la máxima cantidad de soluto, es decir, que se encuentra en equilibrio el soluto disuelto y el soluto sin disolver, ¿no? Ya. En tanto que la solución sobresaturada, pues, contiene una mayor cantidad de soluto disuelto respecto a la solución saturada. Pero este exceso de soluto, ¿no es cierto?, fácilmente se separa de la solución por algún agente mecánico. Por ejemplo, una agitación. En otras palabras, ¿no es cierto?, esta solución sobresaturada, pues, es un sistema inestable ante cualquier factor mecánico, ¿no es cierto?, al que pueda ser sometido esta solución, pues ya este sistema se desestabiliza. Justamente el soluto, pues se va al fondo, el soluto como que precipita, ¿no es cierto?, y ya no tenemos un sistema homogéneo, sino pues ya tenemos un sistema por dos fases, formado por una fase líquida y formado por una fase sólida. Es un sistema es un sistema muy inestable la solución sobresaturada, ¿no? En tanto que las otras, pues sí son sistemas estables ante agentes mecánicos, generalmente pues no van a sufrir cambios, ¿no es cierto? A no ser pues que sean cambios ya, digamos, ya la solución saturada, ¿no es cierto?,
le incrementamos su temperatura, lo hacemos hervir, pues evidentemente ahí al perder solvente, pues el soluto va a precipitar, ¿no? Ya. El tipo de soluto también, ¿no es cierto? Una solución puede ser electrolítica y no electrolítica. La primera, pues, conduce la electricidad justamente porque en el seno de la solución existen los iones, ¿no? Y la solución no electrolítica, pues, no conduce la electricidad porque en su seno no tenemos la presencia de iones, sino más bien moléculas. Ya. Ahora, ¿qué es la concentración? La concentración, ¿no es cierto?, no es sino la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad total de solución o la cantidad total de solvente. Ya, eso es en general la concentración, ¿no es cierto? Y la concentración se puede expresar de dos maneras, utilizando unidades físicas y utilizando unidades químicas, se dice. Unidades físicas, el porcentaje en peso, el porcentaje en volumen y gramos por litro. Unidades químicas, pues molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar, ¿no? Ya. Las unidades físicas tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya. El porcentaje en peso, que se simboliza con la letra W, no es sino la relación entre el peso del soluto para el peso de la solución y esto multiplicado por 100. Ya. El porcentaje en volumen, ¿no es cierto? No es sino la relación entre el volumen de soluto para el volumen de la solución e igual multiplicamos por 100. Y los gramos por litro prácticamente combinan, ¿no es cierto?, las dos anteriores, los dos porcentajes, y se lo obtiene dividiendo el peso del soluto en gramos para el volumen de la solución en litros. ¿Ya? Ya. En tanto que, ¿no es cierto?, para expresar la concentración, la concentración de una solución mediante unidades químicas, podemos utilizar las siguientes formas: molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar de soluto y disolvente, ¿no? Molaridad, como se define como el número de moles de soluto que existen en un litro de solución, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene? Pues dividiendo el número de moles del soluto para el volumen de la solución en litros. ¿Qué es la molalidad? Es el número de moles de soluto que existe por cada o presente por cada kilogramo de disolvente. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el número de moles de soluto para el peso del disolvente en kilogramos. Así, ¿no? Ya. La normalidad, ¿cómo se define? Como el número de equivalentes gramo de soluto que existen en un litro de solución. Ya. ¿Cómo se obtiene? Pues dividiendo el número de equivalentes gramo de soluto para el volumen de la solución en litros. Ya. Ahora, ¿qué es el equivalente gramo? El equivalente gramo, ¿no es cierto?, no es del soluto, no es sino, no se obtiene más bien dicho de dividir la masa del soluto para el peso equivalente del soluto. Ya. Y el peso equivalente del soluto, pues, depende del tipo de soluto. Es así que si el soluto es simplemente un elemento, ¿no es cierto?, el peso equivalente se obtiene dividiendo el peso atómico para el número de oxidación del elemento. Si el soluto es un ácido, se lo obtiene dividiendo el peso molecular del ácido para el número de hidrógenos ionizables del ácido. Si es una base, se obtiene dividiendo el peso molecular de la base para el número de grupos OH que contenga la base. Si es una sal, se obtiene dividiendo el peso molecular de la sal para la carga total del metal, para el número de oxidación del catión, ¿no?, del metal, en otras palabras. Ya. Pero también, ¿no es cierto?, el soluto pues, puede ser un agente oxidante o un agente reductor.
¿Cómo se lo obtiene? Dividiendo el peso molecular del agente oxidante o agente reductor para el número total de electrones perdidos o ganados. ¿De dónde sacamos el número total de electrones perdidos o ganados? De las semireacciones de oxidación o de reducción que tenemos que plantear para resolver el ejercicio, ¿no? Ya veremos un ejemplo. Finalmente, ¿no es cierto? La última forma de expresar la concentración en unidades químicas son justamente las fracciones molares, que se obtiene como nosotros ya conocemos. La fracción molar del soluto, pues se obtiene de dividir el número de moles del soluto para el número de moles totales, y la del disolvente, el número de moles de disolvente para el número de moles totales. ¿Cómo se obtiene el número de moles totales? Sumando el número de moles de soluto más el número de moles de disolvente. ¿Ya? Realmente, ¿no es cierto? La dilución. En el laboratorio, generalmente la forma de trabajar es la siguiente, ¿no es cierto? Cuando se trabaja con soluciones, me refiero. Ya generalmente, pues lo que se hace es preparar, ¿no es cierto?, una solución de una concentración alta, de una concentración grande, y a partir de esta solución madre, digámoslo así, se va diluyendo y se va obteniendo soluciones de concentraciones menores, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace. Y justamente pues a este proceso se conoce como dilución. ¿Cómo se lo hace? Agregando solvente, agregando agua, ¿verdad? Así vamos pues diluyendo una solución. Ya. Entonces, en esta gráfica pues miren, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo de lo que es una dilución. Ya miren cómo podemos observar, ¿no es cierto? Como el soluto, que son estas esferas rojas, prácticamente no van a cambiar, pues, ¿no es cierto? Por más agua que yo agregue, la cantidad de partículas rojas va a ser la misma tanto en el recipiente de la izquierda como en el recipiente de la derecha. Pero que sí es lo que va a cambiar la cantidad de agua. En el recipiente de la izquierda tenemos menos agua, en el de la derecha tenemos más agua, se ha agregado agua. Y evidentemente, ¿no es cierto?, la concentración, miren, la concentración, ¿no es cierto?, en cada cuadrado del recipiente de la izquierda tenemos la presencia de 3 partículas, ¿verdad? Es decir, digamos que esta solución tiene una concentración de 3. Y una vez que he agregado agua al recipiente, pues ahora la concentración disminuyó a 2, ¿no? Ya, entonces ahí está más o menos una representación de lo que es esto de la dilución, ya. Entonces, justamente, ¿no es cierto?, aplicando el concepto de concentración, que es la cantidad total del soluto sobre la cantidad total de la solución, se llega a obtener esta ecuación, ¿no? Concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Ahora bien, lo que hay que tener presente en esta ecuación es que las concentraciones, ¿no es cierto?, 1 y 2, tienen que ser concentraciones referidas a volumen. Específicamente tienen que ser concentraciones molares, normales o gramos por litro. Si, por ejemplo, tengo una concentración en porcentaje en peso, necesariamente deberé transformar a una de estas formas de concentración, molar, normal o gramos por litro, ¿no? Es justamente porque la deducción de esta ecuación C1V1 es igual a C2V2 se realizó tomando en cuenta esta forma de concentración, ¿no? Que relaciona masa sobre volumen, ¿ya? Ya, jóvenes. Entonces, estos son, ¿no es cierto?, pues los conceptos más importantes del estado líquido. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, respecto a estos temas que hemos tratado? Ya. En este documento nos quedamos, ¿verdad, jóvenes? Ya estuvimos resolviendo pues algunos ejercicios
de las leyes de los gases, ¿verdad? Hagamos pues algunos ejercicios más para pasar, ¿no es cierto?, a hacer ejercicios ahora de difusión de gases, ¿no? Ya, hagamos el 11, jóvenes. Miren, en un recipiente de 2,5 litros dice, se introducen, ¿no es cierto?, dos cantidades, dos gases, hidrógeno y oxígeno. Luego calentamos este recipiente, ¿no es cierto? Y una vez que está caliente a 67 grados centígrados, dejamos escapar una determinada cantidad de esta mezcla de gases, ¿no es cierto? Justamente se escapan 3 litros a 15 grados y 1,2 atmósferas. La pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno permanecen en el recipiente? A ver, ¿cómo lo planteamos? Entonces, miren, se puede analizar el ejercicio de esta forma, ¿no es cierto? Ya. Aquí tengo mi recipiente de 2 litros, pues se entiende que es un recipiente metálico, rígido, ¿ya? Aquí está. Entonces voy a cargar, ¿no es cierto?, oxígeno y voy a cargar a este recipiente hidrógeno. Ya. ¿Cuánto de oxígeno? 6,02 por 10 a la 22 moléculas de oxígeno, ¿ya? ¿Y cuánto de hidrógeno? Voy a cargar 5,6 litros de hidrógeno que han sido medidos a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿ya? Entonces, primero, ¿no es cierto?, voy a determinar la cantidad, es decir, los moles de cada uno de los gases que se cargaron a este recipiente, ya. Para el hidrógeno, P por B igual a nRT, conozco todo, ¿no es cierto?, volumen, temperatura y presión. Y eso me da una cantidad de hidrógeno de 0,25 moles que se han cargado a este recipiente. Ya. ¿Y qué cantidad cargué de oxígeno? 6,02 por 10 a la 22 moléculas. Yo sé que un mol de oxígeno contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, justamente, ¿no es cierto? Realizando esa transformación, pues tengo que la cantidad de oxígeno cargado al recipiente es 0,1 moles. Ya, entonces ya tengo aquí, ¿no es cierto?, la mezcla. Ya,
Entonces voy a calentar, ¿no es cierto? Voy a calentar el recipiente. El volumen del recipiente, por supuesto, sigue siendo el mismo, 2,5 litros. La cantidad, los moles de hidrógeno y los moles de oxígeno también, 0,25 y 0,1. Y lo que ha variado, ¿no es cierto?, es la temperatura. Ahora es 67 grados. Está caliente este recipiente, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, voy a encontrar la composición de esta mezcla de gases. Es decir, ¿qué quiero decir con encontrar la composición? Encontrar la fracción molar de hidrógeno y la fracción molar de oxígeno. Como ya sé, ¿no es cierto? Fracción molar de hidrógeno, número de moles de hidrógeno para el número de moles totales. Haciendo esto, pues me queda que la fracción molar de hidrógeno es 0,714 y la del oxígeno 0,286, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? De este recipiente, pues se van a escapar 3 litros de esta mezcla, ¿no? 3 litros de esta mezcla oxígeno e hidrógeno que han sido medidos a 15 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Esto puede ser una funda, ¿no es cierto? Ya que la presión, pues, es bastante baja. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Aquí miren, aquí el gas que se escapó, ¿no es cierto? Los 3 litros de hidrógeno y oxígeno que se encuentran a 15 grados centígrados y 1,2 atmósferas, pues por supuesto, ¿no es cierto? Tiene la misma composición que acá, ¿verdad? Es lo mismo. La composición, pues, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces es la misma, ¿no es cierto? Ya, entonces me ubico acá. Ya, aquí conozco todo. Volumen, temperatura, presión. ¿Qué puedo sacar? El número de moles totales, es decir, el número de moles de oxígeno e hidrógeno. El número de moles de la mezcla. Y me sale que tengo 0,1524 moles de mezcla. Como yo conozco la fracción molar de oxígeno, entonces fácilmente pues determino, ¿no es cierto?, el número de moles de oxígeno. Multiplicando la fracción molar por el número de moles totales, y aquí me sale que se han escapado 0,0436 moles de oxígeno. ¿Ya? Entonces ya tengo los moles, ¿no es cierto?, que se escaparon. Tengo los moles de oxígeno antes del escape. ¿Cómo sé cuántos se quedaron en el recipiente? Pues restando esto antes del escape con lo que se escapó, ¿no? Entonces, moles de oxígeno después del escape en el recipiente aquí es 0,1 menos 0,0436. Y eso me da que en el recipiente quedaron 0,0564 moles. Esto multiplico, ¿no es cierto?, por el peso molecular del oxígeno, que es 16 por 2, 32 gramos por mol. Tengo la masa. 1,81 gramos de oxígeno permanecen aquí, ¿ya? Después de que ya se escapó, ¿no? Eso permanece. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, la fracción de cada gas no depende del contenido del volumen. No, no, no. Es como el aire, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Pues el aire encerrado en una habitación contiene el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Si yo salgo a la calle, pues prácticamente va a ser lo mismo, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Una vez que se realizó la mezcla de estos dos gases, oxígeno e hidrógeno, la composición es constante, tanto en la masa de gas que se escapa como en la masa de gas que queda en el recipiente. Eso se mantiene, ¿no? Ya, profe, gracias. Ojo, la composición, ¿no? O sea, los porcentajes en mol o porcentajes en volumen, ¿sí? No las cantidades, sino la composición.
Este es muy interesante, jóvenes. Miren, dice, ¿no es cierto? Bueno, primero tengo aire. La composición del aire, a no ser que se indique lo contrario, es esa. 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en volumen o en mol. Les recuerdo que la composición molar es igual a la composición en volumen para los gases, ¿no? Ya. Entonces, bueno, tenemos una habitación y me da el volumen de la habitación. Dice que es 50 metros cúbicos. Esta habitación está en principio a 10 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces está mucho frío. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender el calefactor eléctrico. La idea es, pues justamente elevar la temperatura de la habitación hasta 20 grados centígrados. Ya. Entonces, miren lo que dice la... Ah, también me da la presión, ¿no? Esta viene a ser, pues, la presión atmosférica, es decir, la presión en la habitación, ¿sí? Dice que es 97 kilopascales. Es decir, 97.000 pascales. Esto en milímetros, ¿cuánto me da? En atmósferas. Ya, 0,96 atmósferas da, ¿no? O sea, es casi como en Guayaquil, ¿no? Ya. Listo, entonces miren la pregunta, un poco la pregunta ya me está dando la solución del ejercicio, ¿ya? Dice, ¿cuánto habrá variado la masa de aire en dicha habitación? Ya, entonces, efectivamente, ¿no? Un poco, recordemos, ¿no es cierto? Recordemos las leyes de los gases. Ya. ¿Cuál es la ley que justamente mantiene el volumen constante y varían la presión y la temperatura? ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Es la ley del Gay-Lussac, ¿se acuerdan? También llamada ley de Amontons o la segunda forma de la ley de Charles, ¿verdad? Esa dice, si el volumen de una masa gaseosa se mantiene constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, dice, ¿verdad? Ya, pero nuevamente, ¿cómo hizo el análisis Gay-Lussac? Ya, él encerró, ¿no es cierto?, pues en un cilindro con un pistón móvil una determinada cantidad de gas. Ya, y esta cantidad de gas, pues, va a permanecer constante. Ya, y ahí va a ser, ¿no es cierto?, el variaciones, pues, justamente de presión y de temperatura. Ya, entonces, ¿qué pasa si incremento la temperatura de este cilindro? Pues va a incrementarse la presión, ¿no es cierto? Ya, eso sucede según esta ley, ¿no es cierto?, de Gay-Lussac. Ya, ese es el análisis que hizo él. Pero miren, en la realidad es algo diferente lo que está sucediendo, ¿no? Miren, en una habitación, pues, ¿no es cierto?, tenemos la presencia de ventanas, hay puertas, y por ahí se escapa el aire. Y justamente al calentarse la habitación, ¿por qué se escapó el aire? Justamente se escapa pues para que la presión ahora se mantenga constante, la presión atmosférica, porque eso es lo que ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Sea que nosotros midamos la presión atmosférica, digamos aquí en Quito. Si yo mido a las 6 de la mañana la presión atmosférica, me va a dar un valor promedio de 542. Si yo mido al mediodía a las 12 de la mañana con un sol intenso, pues me va a dar 542. Y si yo mido a las 4 de la tarde, pues me va a dar 542. ¿Por qué se da esto? Porque justamente está en movimiento, ¿no es cierto? A pesar de que se calentó el aire, hay movimientos de las masas de aire. Ya. Entonces, eso más o menos está ocurriendo en la habitación. Como se calienta la habitación, tiene que salirse una determinada cantidad de aire para que la presión, estos 97 kilopascales, se mantenga constante, que eso es lo que está ocurriendo
en la realidad, ¿no? Ya, eso es más o menos, jóvenes, una explicación de, de este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo planteamos? A ver, ¿qué determinamos? ¿Qué calculamos? Ya la pregunta me está dando la respuesta ya ahí. El volumen. El volumen ya tengo, es 50 metros cúbicos es la habitación. Eso no va a cambiar, ¿no? El volumen de la habitación es constante. La segunda presión. No, les acabo de decir que justamente, ¿no es cierto?, en la realidad, lo que ocurre es que la presión atmosférica, estos 97 kilopascales, va a permanecer constante. Eso es lo que ocurre en la realidad. Ujú. El número de moléculas. El número de moléculas, el número de moles, ¿no es cierto? El número de moles de aire antes de calentar, es decir, el número de moles de aire a 10 grados centígrados y luego el número de moles de aire a 20 grados centígrados. La diferencia pues será los moles de aire que se ha escapado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la presión atmosférica se mantenga constante, porque eso es lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Un poco les puse como ejemplo pues la ley del Gay-Lussac para que justamente no asocien con eso y no nos confundamos, ¿no? Porque sí está clarito. Gay-Lussac analiza una cantidad de gas constante, en cambio acá pues la cantidad de gas está variando, se está escapando un poco, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ya, entonces aquí está, miren. Antes de calentar y después de calentar la habitación con el calefactor, ¿no? P por B igual a nRT, despejo el número de moles. La presión 97.000 dividido para 101.325 ya tengo en atmósferas. El volumen de la habitación dice que es 50 metros cúbicos, eso es igual a 50.000 litros. La constante R y los 10 grados centígrados equivalen a 283,15 Kelvin. Esto me da que antes de calentar la habitación yo tengo 2061,5 moles de aire, ¿ya? Ahora calenté la habitación, la presión atmosférica permanece constante, ¿no? Porque va a haber un escape de moléculas de aire. 97.000 para 101.325, el volumen de la habitación es el mismo, 50.000 litros. La constante R y ahora la temperatura es 20, 293,15. Eso me da que una vez que la habitación se ha calentado, tengo 1991,23 moles de aire. Ya. Pero no me pregunta los moles, no me pregunta la masa. Ya. Entonces, para eso, pues necesito el peso molecular del aire. Ya sabemos cómo calcular, ¿no? Peso molecular medio es igual a la suma de la fracción molar por el peso molecular de cada uno de los componentes. Haciendo eso, pues me da un valor de 28,84 gramos por mol. Y ahora sí, ¿no es cierto? Resto 2061,5 menos 1991,23 y eso multiplico por este peso molecular. Eso me da una cantidad
de 2028,14 gramos. Ya. Eso es la cantidad de aire que se escapó de la habitación, ¿no? Profe, al principio le calculó con la ecuación de los gases ideales. Las dos son calculadas con P por B igual a nRT, antes y después, y he despejado el número de moles. Ya, Por eso ahí profe, tenemos la presión, el volumen, R y T. Entonces, lo que le diferencia al un cálculo del otro justamente es la temperatura. 10 grados antes, 20 grados después. ya, profe, gracias. Ya, el 13 también es interesante, jóvenes. Miren, ahí en cambio, ¿no es cierto? Miren, tengo un cilindro de gas de propano-butano, ¿sí? Este es el GLP, ¿no es cierto? Esta es la mezcla de propano-butano. Entonces tengo un cilindro de gas y está pues a una presión, dice, de 3,2 atmósferas, ¿ya? Esta es pues la presión absoluta del gas en principio, ¿ya? Luego se va a abrir la válvula del tanque, ¿no es cierto? La idea pues es dejar que se escape una determinada cantidad de gas, ¿ya? Y dice que se abre la válvula hasta que la presión manométrica, miren, aquí habla de presión manométrica, es decir, que el manómetro instalado en el tanque lee una presión de 1,5 atmósferas en las condiciones de Quito, dice. ¿Cuáles son las condiciones de Quito? 15 grados centígrados y 540 milímetros de mercurio. Ya. Dice, la cantidad de gas, ¿no es cierto?, que se ha escapado en las condiciones de Quito es justamente 75 litros, dice. O sea, 75 litros a 15 grados centígrados y 540 milímetros, ¿ya? Ya me está dando la cantidad, ¿no es cierto? Porque miren, tengo volumen, tengo temperatura, tengo presión, despejo los moles, ya sé la cantidad que se escapó. La pregunta es, ¿cuál es el volumen del cilindro de gas? Ya, ¿cómo lo planteamos, jóvenes? Podríamos utilizar la presión inicial, bueno, ya las condiciones finales sacaríamos los moles y la cantidad de moles podríamos utilizarle con la presión inicial y con los datos que teníamos para mediante... Sí, sí, sí. A ver, intentemos sacar los moles, a ver si nos permite. Bueno, los moles que se escapan de ley, ¿no es cierto? Porque tengo toda la información. Ahora lo interesante aquí sería pues encontrar los moles que quedan en el tanque, ¿no es cierto? Para con la presión, con la temperatura, porque dice que está el tanque en Quito, las condiciones de Quito, ¿no es cierto? Está a 15 grados centígrados, ¿ya? Entonces, tratar de encontrar el volumen, ¿no es cierto? El volumen del tanque, pues evidentemente va,
se mantiene, pues el volumen del tanque no varía, pues es un recipiente metálico, es rígido, este volumen no cambia, ¿no? Profe, la presión atmosférica sería la de 3.2. No, a ver, la presión atmosférica es 540 milímetros de mercurio, ya. Entonces esa sería... Ah, no, no, profe, disculpe. 3,2 es la presión a la que se encuentra el tanque de gas antes de que se escape el gas. Eso es. Entonces, pues una vez que se escape el gas va a disminuir un tanto la presión en el tanque, ¿no? Porque se escapó gas, pues, ¿sí? Pero la presión atmosférica sigue siendo la misma, pues, 540. Ujú. Entonces tendríamos la presión absoluta ya, ¿no es cierto? La presión absoluta hay que encontrar para hacer los cálculos en el estado 2, es decir, en el tanque una vez que ya se escapó el gas. Ajá, Ah, ya. Esa es como una nueva presión, ¿no es cierto? exactamente, es una nueva presión y Ya, es profe. menor a 3,2 atmósferas. Entonces me varía la presión, pero la temperatura se mantiene constante, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ajá. Y el volumen. El volumen del tanque también se mantiene constante, es un recipiente sólido, es como los tanques de nuestras casas. Esos Ahí no ya, cambian de volumen, ¿verdad? ya, profe.
Ya, entonces la verdad es bastante sencillo, como van a ver, jóvenes. Verán. Ya, entonces miren, un poco el esquema del ejercicio es este, ¿no es cierto? Aquí tengo el cilindro de gas antes de que se escape justamente una parte del gas, ¿no es cierto? Dice que este tanque está a 3,2 atmósferas, ¿no? Esa es la presión del tanque. Tiene un volumen B y le voy a poner que tengo una cantidad de N moles de esta mezcla gaseosa de propano-butano, ¿ya? Listo, abro la válvula y se escapa esta cantidad de gas. ¿Cuánto? 15 litros a 15 grados centígrados y a 540 milímetros de mercurio, ¿ya? De una vez, ¿no es cierto? P por B es igual a nRT, despejo los moles, N sería P por B sobre RT y me sale esta cantidad de moles de mezcla gaseosa que se ha escapado. 2,2553, ¿ya? Listo. Entonces luego me voy acá, ¿no es cierto? Ya al estado final, aquí tengo el tanque de gas, una vez que ya se escapó una porción de gas, ¿ya? El volumen B pues se mantiene, ¿sí? Ahora la presión manométrica del tanque, o sea, lo que está leyendo el manómetro, ¿no? Por aquí está un manómetro, ¿sí? Dice que es 1,5 atmósferas. ¿Y qué cantidad de gas tengo aquí? Aquí pues tengo, ¿no es cierto? N, que es la cantidad inicial, menos Ne, que es las moles que se escaparon. N menos Ne, ¿ya? Y voy a establecer la siguiente relación. ¿No es cierto que el volumen del tanque en el estado 1 es igual al volumen del tanque en el estado 2? Claro, ¿no es cierto? Se mantiene. Ya. Entonces, el volumen del tanque en el estado 1 es igual al volumen del tanque en el estado 2. P por B igual a nRT y despejo el volumen. El volumen es igual a nRT sobre P. Listo. Voy al estado 1. ¿Cuántos moles tengo? N. N por R y por T. Dividido para la presión. ¿Cuál es la presión? 3,2 atmósferas. ¿Ya? Voy al estado 2. ¿Cuántos moles tengo en el estado 2? Aquí está. N menos Ne. Es decir, N menos 2,2553 está aquí. Por R y por T. Están a la misma temperatura, ¿no? La temperatura es la de Quito, la que se realiza el experimento. Ya. Sobre la presión del tanque, la presión absoluta del tanque en el estado 2. ¿Cuál es la presión absoluta del tanque en el estado 2? La presión manométrica más la presión atmosférica. Es decir, 1,5 atmósferas sobre 540 para 760 atmósferas. Listo. Y ya despejo de este RT se anula, ¿no? Por eso le dejé así en función de las variables para poder anularlas, ¿sí? Ya. Me queda toda esta expresión en función de n. Despejo n y me sale que es 7,2936 moles de gas que existen aquí antes del escape. ¿Ya? Entonces ya tengo n. Tengo n, tengo la presión, tengo la temperatura que es la de Quito, 15 grados, que despejo el volumen. ¿Ya? Entonces, miren, el volumen es igual a nRT sobre P. Y eso me da un valor de 53,85 litros. Se puede calcular en el estado 2 también, ¿no es cierto? Debe dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, miren, jóvenes, este es el volumen, ¿no? Del tanque de gas. 53,85 litros. Aparentemente, pues es un tanque de gas industrial, ¿no? Esos tanques son un tanto más grandes de los que nosotros conocemos en nuestras casas, ¿sí? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro? Inge, ¿y lo podemos realizar con las fracciones volumétricas y molares? Sí. O sea, podemos poner en este caso, creo que era butano propano, o sea, ponemos Sí. las fórmulas, podemos sacar los pesos moleculares y todo y sacarlo con la fracción volumétrica porque nos daba
Bueno, en este caso la pregunta sería, ¿yo puedo asumir un volumen inicial de aire y otro volumen final? Porque me da la diferencia de volumen, que sería 75. De aire dice, Perdón, del gas, de la mezcla de gases que se escapó. no, a ver, es que no puede asumir ningún volumen, mire por qué. Porque el volumen del tanque de gas es justamente lo que estamos buscando y ese volumen es fijo, verá. O sea, eso no va a cambiar. O sea, yo no puedo asumir, digamos, aquí 100 litros, porque no, pues va a haber un error. O sea, no puedo asumir algo que estoy buscando, ¿sí me entiende? Ya. Y en segundo lugar, miren, la cantidad que se escapó es 15 litros a estas condiciones. Ahora, jóvenes, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? El volumen que ocupa un gas es función de su presión y de su temperatura. Aquí tengo 15, lo que se escapó voy a analizar, ¿no? Aquí tengo 15 litros, ¿ya? Pero son 15 litros a 15 grados centígrados y 540 milímetros de mercurio. Digamos que todo duplico. A ver, digamos que ahora los 15 son 30 y que la presión ya no es 540, sino es 1000. ¿Seguirá siendo este mismo valor de 15 o cambiará, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? Si cambio la presión y la temperatura, ¿el volumen se mantendrá o también cambiará? También cambia, ¿no es cierto? El volumen, pues como me indica, miren, en la presión en la ecuación del gas ideal está todo. Miren, ¿qué dice la presión del gas ideal, no es cierto? Dice que P por V es igual a nRT. Ya, miren cómo el volumen es función de 3 variables prácticamente, ¿no? Miren cómo depende de los moles, de la temperatura y de la presión. Suponiendo que esto se mantenga constante, el volumen sigue dependiendo de temperatura y presión, como está aquí, miren, temperatura y presión. Si yo cambio esto y esto, por supuesto que va a cambiar el volumen. Entonces el volumen es función de temperatura y presión básicamente, ¿ya? Entonces eso también va a cambiar. Ya, entonces por esa cuestión es pues que yo no puedo asumir un volumen, ¿sí? Porque además aquí ya está fijo el volumen, ¿ya? Y aquí también, ¿no? Y además esto es lo que estoy buscando, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, la pregunta era sobre las fracciones, porque creo que dijimos que las fracciones son intensivas, ¿cierto? Así es. Ya, pero a ver, Entonces, ¿cómo determinamos las fracciones? Ya, usted dice, ¿no es cierto?, determinar fracción molar del propano, ¿verdad? Ya, y fracción molar del butano. ¿Eso me dice? sí, porque ya nos Ya. daban una diferencia de volúmenes. Una diferencia de volúmenes. A ver, el No, ejercicio no, dice, perdón, sí, sí, de volumen, es lo que se escapa, serían los 15 litros. Entonces yo voy a tener un volumen inicial menos un volumen final y me va a dar 15 litros, ¿cierto? Entonces por ahí va mi pregunta, Inge. más bien véale de esta forma, ya. Ya, imagínese el tanque de gas en su casa, ¿no es cierto? Ya, es un recipiente metálico, eso no va a cambiar, ¿no es cierto? Ya, imagínese que tiene una fundita Tesla. Una fundita Tesla es una funda donde se recogen los gases. Es una funda como de plástico. Ya. Entonces, evidentemente los hay de diferentes tamaños, ¿no? Para contener más o menos gas. Ya, entonces imagínese que usted lo conecta, ¿no es cierto?, con una manguera a su tanque y le pone a una funda grande de estas funditas para contener el gas. Ya. Entonces, esa funda es esto, mire. Esta es la funda, ¿no? Ya. Y este es el tanque.
Si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Prácticamente nada tiene que ver lo uno con lo otro, pues. En todo caso, si yo pudiera hablar de volúmenes parciales, sería en el tanque, aquí. Ya, podría decir, ¿no es cierto?, que el volumen parcial del propano más el volumen parcial del butano es igual a este volumen B. Eso sí, pero aquí no, en el estado 1, más no acá, porque miren, nada tiene que ver, ¿no es cierto?, el volumen de mi funda con el volumen del tanque. No sé si me explico. Lo que sí yo puedo relacionar en este punto del escape son cantidades, moles o masa. Ahí sí. Los moles de aquí, ¿no es cierto? Los moles de aquí van a ser igual a los moles de aquí más los moles que quedaron en el tanque. Eso sí. Pero respecto a los volúmenes, no se puede hacer ese razonamiento que usted está proponiendo. Ya, muy amable. Ya, ¿algo más, jóvenes? ¿Alguna otra duda? El 23 también, miren. Tenemos un recipiente que contiene 50 gramos que han sido medidos a esas condiciones de temperatura y presión, ¿no es cierto? Se introduce nitrógeno y se calienta. Una vez que se ha calentado, ¿no es cierto?, dice que la presión parcial del nitrógeno es 3 veces la presión parcial del CO2. Entonces, esta relación es importante aquí. En alguna parte tenemos que utilizarlo. Sería, ¿no es cierto?, P del nitrógeno es igual, P minúscula del nitrógeno es igual a 3 P minúscula del CO2. Eso es lo novedoso en este ejercicio, ¿no? Y me pide la composición volumétrica de la mezcla. Es decir, ¿no es cierto?, puedo determinar las fracciones molares, pues, y como son gases, esos son igual a las fracciones volumétricas, ¿ya? Y después habla hasta de una fuga, ¿no?, que ya es parecido a lo que hemos venido haciendo. Miren, se reduce la presión hasta 2000 milímetros de mercurio. En este punto, si estos 2000 milímetros, pues son, es presión absoluta, ¿no? Aquí no me está hablando de ningún manómetro, de nada. Y la temperatura disminuye a 60, calcular los gramos de CO2 que escaparon. Ya, entonces, a ver, jóvenes, inténtenle este ejercicio y si tienen algún inconveniente, pues me lo comunican. Hoy, ¿no es cierto?, a la 1 de la tarde, se tenía previsto hacer la explicación de la práctica, ¿no? Pero más bien esto lo vamos a hacer mañana y hoy a la 1 de la tarde, pues más bien vamos a asimismo hacer unos 2 que 3 ejercicios y a revisar así rápidamente, ¿no es cierto?, las diapositivas del estado sólido, ya que nos está quedando un poco corto el tiempo, ¿no? Ya, entonces la explicación de la práctica va a ser mañana, jóvenes, ¿sí? Mañana después de las clases, ¿no? Mañana tenemos con ustedes a las 7. Pues más o menos 8:30 puede ser la explicación, ¿no? Porque es bastante rápida, la verdad, esta ya es la última práctica. Y hoy en la tarde, pues más bien vamos a hacer clases a la 1 de la tarde, ¿no? Ya. También ya tienen, ¿no es cierto?, un poco que ir ya concluyendo con el proyecto integrador, ¿no? Un poco para realizar este punto de la relación de las unidades con el proyecto, pues
pueden revisar el sílabo que está subido en el aula virtual, ¿no? Pues ahí están los temas que nos falta por revisar y ustedes pues con los temas que están ahí ya van a darse cuenta si es importante o no es importante conocer estos temas para entender mejor el proceso de la elaboración del cemento, ¿no? Entonces un poco ya hay que ir acabando el proyecto, jóvenes, ya para que lo entreguen la próxima semana. Ya oportunamente voy a habilitar el link para que puedan subir este proyecto, ¿no? Ya, jóvenes. Eso sería todo por hoy, jóvenes, ¿sí? Entonces, Profe, nos vemos. ¿para qué Sí, día más o menos estaría la entrega del proyecto integrador de saberes? miércoles de la próxima semana, porque justo el miércoles acabamos pues ya con las 6 unidades, ¿no? El miércoles de la próxima semana. Entonces, más o menos la entrega estará pues hasta las 11, 12 de la noche del miércoles, ¿no? Para que ustedes puedan subirlo. Ya, profe. ¿Y es una nota que, a qué componente iría? ¿El componente grupal? Grupal. Al componente grupal, ¿sí? ¿Y esa nota se promedia con las demás actividades? Así es, así es. Ah, ya. Listo, Así es. profe, gracias. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? Ya, jóvenes. Bueno, entonces nos vemos a la 1 de la tarde, ¿no? Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego.